Saludamos y damos la bienvenida a todos nuestros seguidores que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales como fanpage IC Producciones y también nos encuentran en Instagram como @IvánCubillos Radio. Hoy tenemos una charla importantísima para todos nosotros como locutores y es que vamos a hablar acerca de los mitos y realidades de la voz. Y traemos a un especialista que nos va a hablar sobre este tema. Es nada más y nada menos que Carlos Calvache Mora, fundador y director de Vocology Center. Además es músico y como tal ha logrado integrar la fonoaudiología, la comunicación y la vocología desde el ámbito científico y artístico. Es fonoaudiólogo, vocólogo de la Universidad de Chile y magíster en comunicación y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Escuchen esto, ha entrenado a más de 3.500 personas en el campo de la voz profesional y la comunicación efectiva. Su público lo integran locutores, lo integran cantantes, actores, presentadores vinculados a medios de comunicación en Latinoamérica y lo tenemos precisamente aquí con nosotros. Carlos Calvache Mora, bienvenido a IC Producciones. Hola Iván, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a toda tu audiencia en tus redes sociales. Y bueno, qué bonito compartir aquí toda esta pasión por la voz, porque seguramente tú y yo y todos los que nos están escuchando en este momento somos apasionados por la voz. Entonces, aquí estamos. Nos alegra mucho tenerlo aquí, Carlos. Bueno, empecemos. Y vamos a empezar por algo que a los locutores, bueno, a todos nosotros como locutores nos preocupa, que nos han dicho y tal vez algunos le hemos prestado atención y otros no, y es acerca de los alimentos. ¿Hay alimentos que afecten la voz? Sí, fíjate que es uno de los mitos más comunes, ¿no? Y de las consultas más frecuentes en los profesionales de la voz. ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Qué me hace daño? ¿Qué me puede producir reflujo? Ese reflujo y esa acidez que a veces, de pronto cuando amanecemos y esa voz un poquito frita por allá, escondida y bastante oscura, opaca y con unas características muy particulares de la voz. Mira, definitivamente es un mito bastante importante porque no hay una dieta específica adecuada o inadecuada para el locutor. Cada persona, y partimos de ese principio de individualidad, cada persona tiene unas características particulares, cada organismo tiene unas necesidades particulares. Entonces, en el caso de la dieta, si bien hay algunos alimentos que pueden generar, por ejemplo, un aumento del reflujo gastroesofágico, como los ácidos, por ejemplo, el limón, la maracuyá, la naranja, este tipo de ácidos que pueden incluso aumentar los ácidos gástricos que suben y queman, entran en contacto con nuestros pliegues vocales y cambian esa viscosidad que tienen los pliegues vocales para poder vibrar, pues puede pasar. Habrán otros que digan, no, a mí los granos me hacen daño, si como de noche frijol, lenteja, garbanzo, arveja, también me genera daño. Otros que dirán, no, a mí la comida chatarra, etcétera, etcétera. Y fíjate que pues es un mito común porque lo que más debería hacer un profesional de la voz es autorreconocerse, reconocer qué elementos son buenos y qué elementos son perjudiciales, pero para él. No podríamos poner como receta de cocina las formas coherentes de los cuidados de vida saludable para un locutor o para una persona que no hace locución, ¿sí? Yo siempre comparo mucho como cuando tenemos los que tenemos hijos y vamos por primera vez al pediatra a que nos dé la alimentación complementaria después de que la mamá le da la tetica o el biberón y el pediatra por lo general le dice, mire, empiece con una fruta a la semana. Si esa fruta le genera buena deposición, no le genera reflujo, no le genera ningún tipo de alergia, puede incursionar con otra fruta y luego con otra fruta y luego con otro alimento y luego con una verdura, ¿cierto? Cuando uno como papá se va dando cuenta, oiga, es que le di fresas y las fresas le dieron de una regurgitación y me vomitó todo. O hizo la deposición un poquito más blandita. Lo mismo pasa con los alimentos en el profesional de la voz y en cualquier persona. A mí me han dicho muchas personas, mira, es que a mí el picante no me hace nada y yo no como empanada con ají, sino ají con empanada. Y nunca me pasa absolutamente nada. Como hay otros que me dicen, mira, yo me como así sea una gotica de ají y de una aumenta el reflujo, me da rinitis, me da alergia, me da estornudadera. Entonces,
para gustos los colores y para mitos también tantas sensaciones que pueden haber en el ser humano. Aquí la recomendación es un autoconocimiento. Si conozco muy bien mi cuerpo, voy a saber muy bien qué me hace daño en la alimentación, qué puedo comer y qué no puedo comer. ¿Qué me sirve, por ejemplo, antes de grabar? Hay personas que dicen, yo prefiero no comer nada 2 horas antes de grabar, porque sé que si como, inmediatamente me voy a grabar y empiezo con una sensación de que me quemo o una regurgitación o me da hipo o me dan eructos. Hay otros que dicen, no, yo me puedo comer una bandeja paisa antes, 5 minutos antes de, de entrar al estudio y no pasa absolutamente nada. Entonces, aquí la respuesta contundente es autoconocimiento. Usted tiene que aprender a conocer su cuerpo y con su cuerpo los hábitos de alimentación que puede o no llegar a tener. Y en el caso de que algún alimento le genere síntomas como el reflujo gastroesofágico, que es un ácido estomacal que sube y alcanza a quemar los pliegues vocales, pues hay que tener una consulta médica para saber de qué forma lo puede trabajar. Si quizás con un tratamiento médico, con algún medicamento, compensándolo con una dieta específica, entre otras cosas. Carlos, pero así como hay alimentos que de pronto le afectan a uno para poder grabar, cuando uno tiene esas horas extensas de grabación, lógicamente hay algunos alimentos que sí le benefician. Incluso hay algunas personas, algunos locutores, algunos presentadores que le dan consejos a uno. Entonces comienzan a decirle, mire, usted antes de la presentación coma jengibre, que eso le calienta la voz y eso lo pone fino. O si no, le comienzan a decir, mire, la miel o de pronto que un aguardientico, eso le prepara la voz inmediatamente. ¿Qué tan cierto es esto? Es un mito bastante grande. Mira, lo único que necesitan los pliegues vocales para vibrar de forma saludable es que estén muy bien hidratados. La hidratación en los pliegues vocales es directamente proporcional al grado de viscosidad y facilidad de la vibración que puedan tener ellos. Por el contrario, unos pliegues vocales que estén muy deshidratados van a ser unos pliegues vocales que están súper rígidos y que no tienen una movilidad o una facilidad mucosa ante el paso del aire, que es el que los hace vibrar. Entonces, existen muchos mitos. No hay ningún alimento que generen mejor o peor voz. Seguramente hay muchos alimentos, por ejemplo, como el jengibre, que lo que tiene es una propiedad simplemente desinflamatoria, pero a nivel sistémico, es decir, no solamente los pliegues vocales, sino a nivel de todo el cuerpo. El que te tomes un aguardiente, un trago, un ron y que tú digas, uy, con eso se me aclaró la voz, pues no es el efecto en sí de la sustancia líquida del licor, sino el efecto que genera el licor en el sistema nervioso. Recordemos que cualquier tipo de licor lo que hace es desinhibir el sistema nervioso y específicamente el cerebelo. El cerebelo es el que controla todos los movimientos voluntarios y las acciones motoras del cuerpo. O sea que cuando ingerimos alcohol, lo que hacemos es decirle a nuestro cerebelo, desinhíbase y deje de controlar tanto. Por eso cuando estamos quizás tomaditos, subidos en licores, pues perdemos el control, nos da mareo, perdemos la precisión, ¿cierto? Y generamos una cantidad de cosas por el control del sistema nervioso, que puede que haya una desinhibición de ese cuerpo con la voz y que muchas personas, por ejemplo, refieran que cuando estoy tomadito como que llego a sus agudos que casi nunca llego, canto esas canciones que nunca canto, locuto de una manera que nunca locuto, claro, pero no es por la voz, es porque usted está desinhibiendo su sistema nervioso. La consecuencia viene después, porque usted desinhibe su sistema nervioso, pero igual está haciendo uso de su voz con un uso inadecuado. O sea que después de usarla bajo ese efecto, de un falso calentamiento, de un pseudo calentamiento, pues seguramente van a venir las complicaciones. Ahí cuando la gente refiere, tengo ronquera, he perdido los agudos, esos agudos que tenía ya no los tengo ahora, siento un poquito de escape de aire en mi voz y siento que ahora es muy aireada, siento que por más que quiero colocarla hacia adelante, la voz se me queda muy puesta hacia atrás o está muy frita en esa sensación de que sale por ahí, ¿bien? Entonces, sí es un mito porque no existe ningún alimento que mejore. Lo que sí se sugiere es que siempre tengamos un alto grado de hidratación sistémica, es decir, que todo nuestro cuerpo esté hidratado. Porque no podemos hidratar o deshidratar solamente los pliegues vocales. Los pliegues vocales están cubiertos de un último tejido que es epitelio, es decir, es un tejido similar al de nuestra piel. O
sea que nuestra piel tiene que estar humectada, hidratada, y eso lo va a generar un reflejo de una hidratación sistémica en todo el cuerpo. Entonces, todos los alimentos que nos sirvan para mantener una hidratación sistémica van a ser saludables. Recordemos los hábitos de vida saludable: buena alimentación, buen ejercicio y un buen hábito de sueño. A veces se nos olvida y el sueño tiene una gran importancia. Creemos que lo único que hidrata o restablece los tejidos de nuestro cuerpo es la alimentación o la hidratación, pero el sueño restablece mucho más las células y se ha comprobado que el sueño genera una mejoría, un restablecimiento del tejido o el daño que puede hacerse ante abuso vocal. Por eso es que dicen que un buen locutor duerme mucho. Estamos en vivo con Carlos Calvache Mora, fundador y director de Vocology Center. Carlos, hace muchos años, un gran amigo, William Vinascoche, que muy seguramente lo conoce, nos daba unas recomendaciones que para nosotros en aquel tiempo eran valiosísimas. Y él nos decía y nos regañaba mucho, digámoslo en el buen sentido de la palabra, porque nos decía: ustedes cuando vayan a locutar, nunca tomen cosas frías. Pero nosotros en el afán, en el calor, siempre era el agüita fría, que la gaseosita fría, y él nos regañaba mucho. ¿Es cierto eso? ¿Es un mito o es una realidad el hecho de que una persona antes de locutar, antes de meterse en una cabina, no puede tomar cosas frías? Y segundo, ¿qué tanto perjudica la voz el cigarrillo? Súper. Bueno, vamos con la primera. Resulta que tenemos que entender un poquito la fisiología y la mecánica de la laringe. La laringe es un tubo y encima de ese tubo tiene una tapita. Esa tapita se llama epiglotis y esa tapita baja para tapar la vía aérea cuando consumimos cualquier alimento y que hace que al tapar esa vía aérea los alimentos se vayan para atrás, al esófago, a todo el sistema digestivo. Mientras que cuando la tapita está abierta, los pliegues vocales producen sonido y el aire que sale de nuestros pulmones se convierte en voz. O sea que es imposible que cualquier cosa, líquido o sólido que generemos ingesta a nuestro cuerpo pase por nuestros pliegues vocales, porque siempre esa tapita va a descender y va a hacer que el alimento se vaya para atrás y no tenga ningún tipo de contacto con nuestros pliegues vocales. O sea que si usted ingiere algo frío o algo caliente, a ese nivel nunca va a tener contacto directo con los pliegues vocales. Por eso nada de lo que usted tome le va a generar una hidratación directa. O sea que si usted va a entrar a la cabina y se toma 2 litros de agua, no quiere decir que hidrató sus pliegues vocales, porque nunca ese líquido que usted tomó va a tener un contacto directo con sus pliegues vocales. Ahora, que sea frío, que sea el clima o que sea caliente, pues tendrá otras connotaciones. No hay una evidencia científica de que los alimentos a las bebidas frías generen un daño perjudicial directo a la voz. Para nada. Porque de hecho, una de las funciones de nuestro sistema digestivo que empieza en la boca es aclimatizar los alimentos. Si están calientes, bajarlos al clima. Si están muy fríos, aclimatizarlos. O sea que es un mito bastante importante. Y el segundo, con relación al cigarrillo, no es un mito. Sí afecta completamente el humo del cigarrillo ante los pliegues vocales. Los pliegues vocales, como lo mencioné antes, son unos músculos cubiertos por unas capas. En una de esas capas hay un espacio, ese espacio se llama el espacio de Reinke. Y ese espacio es muy típico de que almacene cualquier tipo de smog, por decirlo de una manera. De hecho, la epidemiología en las mujeres, por ejemplo, mayores de 40 años, es típico que haya una patología que se llama el edema de Reinke. ¿Qué es el edema de Reinke? Es una inflamación de una de las capas de los pliegues vocales que hace que los pliegues vocales se ensanchen, se edematicen por el aumento de consumo de cigarrillo. O sea que sí, es perjudicial el cigarrillo. ¿Por qué? Porque fíjate que si hablamos nuevamente de la mecánica, cuando nosotros fumamos, nuestra vía aérea está completamente libre, es decir, la epiglotis sube y el aire del cigarrillo pues tiene que bajar a los pulmones y pasa y atraviesa directamente los pliegues vocales. O sea que sí es perjudicial. Ya va a depender del nivel de resistencia laringe de cada persona, ¿no? Habrán personas que dicen, mira, yo llevo fumando 30 años y mi voz está intacta.
Pero eso es muy, muy extraño porque habitualmente uno reconoce las características acústicas de un fumador. Un fumador habitualmente tiene una voz que es muy, muy grave y seguramente dice, uy, no, es que yo tengo unos graves bastante interesantes. Pero no es lo grave por naturaleza, sino que su pliegue vocal está bastante inflamado y por eso se generan esos tonos graves, pero no son saludables. Entonces sí, el cigarrillo es perjudicial. Cuando un locutor, llámese presentador o que está haciendo perifoneo, incluso los mismos cantantes, se enfrentan a situaciones en tarima inesperadas. Y una de esas situaciones que se enfrentan es que el sonido no les ayuda mucho. Entonces ellos comienzan a forzar un poquito más la voz y comienzan como a gritar un poco para que los demás lo puedan escuchar. Y eso sucede mucho cuando hay espectáculo, hay eventos de grandes multitudes en donde casi no los pueden escuchar bien. ¿Qué tan grave es esto para la voz? ¿Qué tan grave es gritar? Y segundo, cuando una persona, un locutor se mete a cabina a grabar por muchas horas, llámese un audiolibro, etcétera, ¿qué tan recomendable es utilizar la voz por mucho tiempo? ¿Afecta de alguna manera, Carlos? Vale, es una muy buena pregunta y voy en orden entonces con la primera. La primera es la causa principal de cualquier patología vocal y hace referencia al aumento de la intensidad. Entendida la intensidad como qué tan fuerte o como qué tan débil produzco mi voz, que es la percepción subjetiva de lo que nosotros coloquialmente a diario llamamos volumen, ¿no? Súbale el volumen a su voz o bájale el volumen a su voz, pero realmente la cualidad es de intensidad, qué tan fuerte o qué tan débil es la voz. Resulta que la intensidad en la voz es directamente proporcional a la cantidad de aire que usted necesita a nivel pulmonar para producir el sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que en unas voces bastante intensas, en esas voces que tienen muy grito, mucho grito, bastante grito, se necesita una alta cantidad de presión de aire de los pulmones. Pero resulta que los pliegues vocales cuando vibran entran en choque con ese aire. O sea que la presión de aire que tiene una fuerza y que choca contra los pliegues vocales genera de una u otra manera aumento del estrés de impacto. Los pliegues vocales para vibrar, para producir sonido, tienen que chocar. Es natural, es su naturaleza. El problema es que cuando tenemos un alto aumento de esa presión, el choque ya no es tan suave, sino que el choque es bastante abrupto, ¿cierto? Si los que nos están escuchando en estos momentos dan una palmada fuertísima, ¿cierto? Queda una sensación en la piel de que queda como picazón, como ardor, y por más que me acicale las manos, me las frote, no me va a pasar el dolor inmediatamente. A eso es lo que llamamos estrés. O sea que los pliegues vocales se estresan todo el tiempo para producir sonido. Cuando aumentamos el volumen o la intensidad, estamos más propensos a aumentar ese nivel de estrés y es lo más perjudicial para la salud. Y esto se debe a dos cosas. Usted decía, hay cantantes o hay locutores o profesionales de la voz que salen a hacer su show y que a alta intensidad producen su voz. Yo he tenido, por ejemplo, cantantes que he entrenado y que me dicen, después de canto la primera canción full, la segunda canción full y en la tercera ya quedo sin voz porque seguramente en la primera y en la segunda salieron con toda. Y eso es consecuencia de dos efectos. El primero es el efecto Lombard, que es un efecto que necesita una retroalimentación auditiva de la voz. Yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos tenido puestos unos audífonos y nos voltean a hablar o nos hablan y uno habla de bastante fuerte, tanto que el que está al frente le dice a uno como que bájele o quítese los audífonos porque me está hablando durísimo. Ese es el efecto Lombard, es decir, que cuando yo no tengo una buena retroalimentación auditiva, pierdo el control del uso de la intensidad de mi voz. Y eso le pasa mucho a los profesionales que no tienen monitoreo. Por eso tan importante el monitoreo de la voz hablada o cantada, sea con in-ears, sea con un amplificador frente al locutor o al cantante, algo que le permita monitorearse y retroalimentarse para no generar una explosión en el uso intenso de la voz, porque es lo más perjudicial. Y lo segundo es que también después del show, después de la presentación, habitualmente cuando estamos en espacios muy abiertos, pues nuestra voz queda arriba. ¡Hey! ¡Hola! Uno. Termina el show y a pesar de que termina el show, el profesional de la voz queda 2, 3 horas hablando a esa misma intensidad y la intensidad genera unas altas frecuencias, es decir, unos tonos que no son los tonos óptimos.
Esas son las dos causas principales de patología vocal y se deben precisamente por una falta de retroalimentación auditiva o control auditivo, monitoreo, ecualización, por ejemplo, pero segundo también por una falta de percepción, y ahí es donde entra el manejo de la técnica. La técnica, muchas personas creen que es haga ejercicios de respiración o haga ejercicios de proyección o haga ejercicios de fonación. Más allá de eso, la técnica es encontrar que la persona logre una adecuada percepción de su cuerpo para que lo controle de una manera autónoma y sea libre ante el uso de la voz sin tener un perjuicio de tener una patología vocal. Bien, entonces sí es un tema bastante perjudicial. Y la segunda pregunta que me hiciste fue relacionada con... La segunda pregunta era relacionada con aquellas o aquellos locutores que están dentro de una cabina por muchas horas, que tal vez les toca grabar audiolibros. ¿Qué tanto le afecta a la voz ese hecho, el tener tanto tiempo hablando o locutando? Mira, si la persona tiene buena técnica, puede hablar todo el día y no debería generarle fatiga vocal. Precisamente para eso es la técnica y el entrenamiento. El entrenamiento y la técnica lo que permiten es que el profesional de la voz sea libre y autónomo en el uso deliberado de su voz. Si una persona tiene muy buena técnica y buenos elementos acústicos y propioceptivos, no va a tener ante el uso de alta demanda de su voz signos que le generen fatiga. Para nada. Yo he tenido personas y profesionales que afortunadamente he entrenado y se vuelven bastante resistentes, pero es por el uso de una adecuada técnica vocal. Es evidente que si usted no tiene una buena técnica vocal, si está generando una voz que no es la ideal en unas intensidades no adecuadas, pues no va a poder soportar lo mismo que una persona que sí ha hecho un proceso de entrenamiento, que ha trabajado su voz. Por eso el término análogo de atletas vocales, ¿no? Estoy seguro que un atleta de alto rendimiento, como, no sé, un Cristiano Ronaldo, así no está en temporada, todos los días hace entrenamiento y tiene una rutina con unos hábitos de vida saludable. El problema es que algunos profesionales de la voz creen y se lo dejan todo al talento. Como tengo buena voz y entonces hablo aquí en esta sensación y todo el tiempo está, eso no es tener buena voz, eso es tener un buen oído y un talento, pero el talento hay que combinarlo con entrenamiento y con disciplina. De lo contrario, todo se acaba, todo pasa. Y hablando precisamente del entrenamiento, ¿qué consejos prácticos, Carlos, le podemos dar a nuestros locutores que en este momento están sintonizaditos con nosotros, que están ahí apoyándonos, están viendo cómo estamos hablando de todos esos muy buenos consejos, de todos, si son mito o realidad de todos los asuntos que afrontamos como locutores? ¿Qué consejos prácticos le podemos dar a todos los locutores que nos están viendo en este momento? Súper. Lo primero es que cada estructura, cada organismo, cada persona es un mundo completamente diferente. O sea que y más, por ejemplo, hoy que estamos en términos después de la pandemia, en pospandemia, en donde las redes sociales, el uso de la información, si ya venía siendo activo con la pandemia, se masificó y hay muchos tutoriales de YouTube. En redes sociales hay muchos videos de haga este ejercicio, 5 ejercicios para mejorar tu voz, 4 ejercicios para fortalecer tu respiración, el ejercicio más utilizado para la proyección vocal. Miren, eso es como el que te diga que te vas a tomar una pastilla y tu voz te va a cambiar de un día para otro. Hay que partir de un principio de individualidad. Cada sujeto es un mundo diferente y la particularidad de cada sujeto hace que cada voz y cada necesidad sea diferente. O sea, lo primero es no comer cuento, no comer cuento de tanta información que hay hoy en día en la red, y que no parte de un conocimiento fisiológico, de un conocimiento real y basado en la evidencia científica. Lo segundo es que sí o sí es necesario un entrenamiento. No basta con el talento. Y de esa forma práctica, el entrenamiento consiste en optimizar la voz desde estrategias resonanciales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo manipulo mi tracto vocal? ¿Cuál es la forma en la que yo debo generar, por ejemplo, cambios de posición en la boca, en la lengua, en los labios, en el velo del paladar, en la altura de mi laringe? Y esos son elementos técnicos. No quedarnos solo en que la voz es respiración. Tradicionalmente nos decían, está desafinado, es porque le falta apoyo respiratorio. No llega a los agudos, es porque le falta apoyo respiratorio.
se está quedando ronco, es porque le falta apoyo respiratorio. Todas las culpas se las echaban al pobre apoyo respiratorio y al pobre diafragma. Y si usted le pregunta a un profesional de la voz, a veces no sabe ni siquiera dónde queda el diafragma. Todavía siguen tocándose el abdomen pensando que aquí queda el diafragma, cuando el diafragma queda mucho más arriba y tiene otras sensaciones. Entonces, hay que indagar y no hay que comer entero. Y desde esa forma práctica, encontrar elementos que hagan que el uso de la voz sea con libertad. Yo creo que esa es la verdadera técnica. Muchas personas creen que el generar técnica es hacer ejercicios y repetir ejercicios, pero eso no es técnica. Lo técnico es cómo yo con esos ejercicios llego a una cantidad de sensaciones que me permiten a mí expresarme y usar mi voz de manera libre, sin pensar en si tengo la voz oscura, clara, brillante, opaca, con aire, sin aire, apretada, ronca. Eso no debería importarle. Si usted analiza las voces más importantes y con mayor reconocimiento, son aquellas voces que han logrado quizás eso distintivo que nadie más tiene. Entonces, mi tercera, si ya voy como en 3 recomendaciones, es encuentre un estilo propio y único. Porque si usted no encuentra el estilo propio y único, va a salir a hacer lo que 100 ya hacen. ¿Sí? Si creemos que ser locutor es estar hablando aquí en esta sensación, pues eso ya lo hacen muchos. Encontrar ese estilo único, propio y diferencial es de pocos. Y es eso que los directores de audio cuando están en la cabina dicen, hágamelo, pero que no suene a locutado. Yo creo que a todos les han dicho eso alguna vez. ¿Cómo así? ¿Un locutor que no suena a locutor? Sí, es eso. Eso es lo que hay que buscar. Y eso solo se logra después de un alto nivel de técnica. Es verdad, Carlos. Carlos, en verdad le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dedicado para hablarnos y explicarnos un poco acerca de estos mitos y realidades de la voz. Estoy convencido de que todos nosotros hemos aprendido muchísimo el día de hoy. ¿Cómo nuestros locutores, las personas que nos están viendo a través de nuestra red social fanpage de Facebook, IC Producciones, pueden contactar a Vocology Center para más información? Claro que sí, Iván. Pues primero, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir este tipo de espacios y romper, como usted lo ha dicho, muchos mitos. Y estamos desde Vocology Center prestos y abiertos para que toda la comunidad de profesionales de la voz hablada, cantada, interpretada, pues estemos en eso, en comunidad para ayudarnos. A nosotros nos pueden encontrar en la página web www.vocologycenter.com y por las redes sociales en Instagram como @VocologyCenter y en Facebook de la misma manera. Ahí van a encontrar información de todo lo que nosotros hacemos en la ciudad de Medellín y por supuesto también en la ciudad de Bogotá, en donde tenemos nuestras 2 sedes. Hacemos cualquier tipo de proceso de rehabilitación vocal, en patologías de la voz derivados por otorrinos o por laringólogos, y hacemos cualquier tipo de entrenamiento en voz hablada, interpretada y voz cantada. Entonces, lo que necesiten, con todo gusto. Carlos Calvache Mora, fundador y director de Vocology Center. En realidad, muchas, pero muchas gracias por estar en IC Producciones. Gracias a ti, Iván, y un saludo a toda tu audiencia.